El clásico violín gitano expresa el espíritu romántico y sentimental del pueblo húngaro y de su brillante capital, puente entre el mundo eslavo y el centro europeo. La historia de Hungría es la historia de sus invasiones, magiar, turca, austríaca y soviética. Y es al mismo tiempo la historia de la resistencia a los invasores y de la supervivencia de una cultura que se expresa en una lengua distinta al resto de las del continente europeo, cuyo único pariente lingüístico se halla en la lejana Finlandia. El Danubio, cruzado por 6 puentes gigantescos, separa las colinas boscosas de Buda del llano de Pest. En el río se encuentra el parque de la Isla Margarita. Y al norte se halla Óbuda, centro integrado en la capital en 1873. A orillas del Danubio se encuentra el colosal edificio del Országgyűlés, el Parlamento húngaro. Se atraviesa el río recorriendo el Széchenyi Lánchíd, el puente de las cadenas, uno de los símbolos más queridos de la ciudad y obra maestra de la ingeniería del siglo XIX. Sobre la colina de Buda destaca el campanario gótico de la iglesia de Matías, de historia secular. El Danubio está en el origen de la fortuna de Budapest. El control del río ha sido siempre de fundamental importancia, puesto que por él han pasado mercancías y ejércitos. La colina de Buda, que domina sus riberas, fue elegida como emplazamiento natural primero de una fortaleza y más tarde de una ciudad. La invasión de los magiares, que se produjo a finales del siglo IX, llevó al definitivo asentamiento de un pueblo de unas características culturales y lingüísticas únicas, que ha sabido mantener su individualidad a lo largo de los siglos. El río es el eje principal de la ciudad y hace de división entre la antigua Buda y el centro de Pest. Pest, que hoy se extiende por la llanura magiar, era antiguamente la ciudad de los artesanos y los mercaderes. Fortificada ya en tiempos de los romanos, Pest adquirió verdadera importancia en el siglo XIX, con la primera industrialización. Las características esenciales de su diseño urbanístico son 2 avenidas concéntricas, el Pequeño y el Gran Boulevard, que siguen respectivamente el trazado de las antiguas murallas y el límite de la primera expansión del siglo XIX. A lo largo de los 2 bulevares corren las líneas del tranvía, que forman parte de uno de los medios de transporte urbano más rápidos y eficientes de Europa. Un paseo en tranvía permite una cómoda visión de la estructura de la ciudad y de los estilos que la caracterizan. El eclecticismo de fines del siglo XIX y una particular interpretación local del estilo Liberty, que incluye elementos decorativos de inspiración oriental. Las principales creencias religiosas de Budapest están representadas por iglesias católicas y protestantes y por sinagogas judías. La Basílica de San Esteban del siglo XIX es el principal monumento religioso de Pest y una de las construcciones más imponentes de toda la ciudad. A lo largo de la gran circunvalación se encuentran algunos edificios importantes, como la Estación Oeste, de hierro fundido y cristal, construida a partir de 1874 por la empresa parisiense de Gustave Eiffel. El gigantesco edificio del Parlamento de estilo neogótico es el símbolo de Budapest, capital de Hungría. La construcción, que comprende 18 patios y casi 700 salas, está formada por un edificio central cubierto por una cúpula de 96 metros de altura y 2 salas laterales. La elegante galería sobre el Danubio está flanqueada por 2 imponentes torres de 73 metros de altura y de otras 4 torres menores.
En la colina de Buda, diversos edificios monumentales recuerdan a Matías Corvino, el legendario rey renacentista que promovió en Hungría una verdadera edad de oro. Matías Corvino reinó entre 1458 y 1490. Junto a su esposa Beatriz de Aragón, creó sobre la colina uno de los palacios más fastuosos de Europa, rodeándose de artistas y literatos, tal como lo hizo Lorenzo el Magnífico en Florencia, en aquellos mismos años. De aquel extraordinario palacio quedan hoy solo algunos restos. El palacio actual es la reconstrucción moderna del palacio del siglo XVIII, construido después de la expulsión de los turcos y destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Delante de la cúpula del castillo destaca el monumento ecuestre a Eugenio de Saboya, vencedor de los turcos. En la plaza de San Jorge, adosada al castillo, se encuentra la Fuente de Matías, obra de principios del siglo XX de uno de los muchos prolíficos escultores húngaros, Alajos Strobl. La fuente representa al rey Matías vestido de cazador durante un encuentro galante. Mientras se llevaban a cabo las obras de restauración del castillo, se encontraron algunas estatuas góticas pertenecientes al primitivo palacio del siglo XIV. Las salas del palacio albergan, además del Museo Histórico de Budapest, la Galería Nacional Húngara. Las principales obras de la colección son los retablos de los siglos XV y XVI de diferentes lugares de Hungría. Se trata de trípticos esculpidos y pintados en estilo tardogótico, cubiertos por elaborados y refinados pináculos. Las portezuelas laterales se pueden volver a cerrar sobre la imagen central, mostrando otra pintura. De este modo, los retablos se van adaptando a los diferentes momentos de la liturgia religiosa a lo largo del año. Desde el Palacio Real, llamado Várpalota, llegamos a la plaza donde se encuentra el Matías Templom, la iglesia de Matías. Detrás de la iglesia se halla el panorámico Halasbastia, o Bastión de los Pescadores. La calle Orsagás conduce hasta la plaza Capistrán, dominada por la torre de María Magdalena. A principios del siglo XX, la colina de Buda realzó su belleza con una pintoresca construcción que recuerda a una antigua fortaleza. Es el Bastión de los Pescadores, un original mirador sobre el Danubio y el centro de Pest. El bastión es un complejo de fantásticas torres, escalinatas, almenas y adarves, entre los cuales se esconden cafés y restaurantes. Entre las cercanas ruinas de una torre medieval se ha levantado el moderno edificio del Hotel Milton, de oscuras paredes acristaladas. El espacio circundante es el punto neurálgico del turismo de Budapest. Aquí se encuentran, además del Bastión de los Pescadores, la iglesia de Matías y el monumento ecuestre de San Esteban. La iglesia gótica de Matías domina el paisaje de la ciudad y del Danubio. La fachada, con un precioso rosetón, tiene a sus lados el campanario de Matías de 80 metros de altura y la torre de vela,
El tejado, de una pronunciada inclinación, está elegantemente decorado con tejas de cerámica de colores. La iglesia de Matías, al igual que el Palacio Real, es el resultado de muchas construcciones y adaptaciones. El edificio original, construido en estilo gótico, fue transformado en mezquita durante la ocupación turca. En 1867 fueron coronados aquí los monarcas de Hungría, Francisco José, y su esposa, la célebre princesa Sisi. El barrio de Buda, cuidadosamente reconstruido, es hoy una destacada atracción turística y un testimonio histórico excepcional. Paseando por sus estrechas calles medievales, se descubren rincones encantadores y aspectos inesperados de la vida cotidiana. Sus edificios datan del siglo XVIII, pero conservan en las plantas inferiores la estructura y las decoraciones góticas. Buda, donde se encontraban las residencias de los nobles y del soberano, era el lugar más fácil de defender de entre todos los que surgieron a orillas del Danubio. La roca calcárea sobre la cual está construida está atravesada por una densa red de grutas y galerías subterráneas naturales que facilitaban el aprovisionamiento y la defensa de la ciudad. Entre un museo y otro, se puede hacer una parada en la pastelería Rusburm, un verdadero templo de la gula magiar con un cálido ambiente centroeuropeo. La torre de María Magdalena, que antiguamente estaba junto a una iglesia gótica, ha superado indemnes siglos de guerras. Los turcos la reservaron al culto cristiano, con el pacto de que católicos y protestantes se pusiesen de acuerdo entre ellos en utilizar el espacio para sus distintas funciones. Las aguas termales que emanan de centenares de fuentes se utilizaban ya en tiempos de los romanos. En el siglo XVI, con los turcos, los baños pasaron a ser de uso común. Muchas bellísimas instalaciones que datan de aquella época se utilizan todavía hoy en día. Con la difusión del turismo termal, a principios del siglo XX se construyó el Hotel Geller, un verdadero palacio de las 1001 noches. El hotel tiene una piscina cubierta suntuosamente decorada y una piscina al aire libre con olas artificiales. En sus maravillosas instalaciones, que evocan ambientes orientales, hay baños termales, saunas, servicios de masaje y fisioterapia y todo tipo de modernos placeres terapéuticos y de fitness que hacen que la visita sea realmente agradable. La difusión de los baños termales contribuye a la socialización y al relax de los habitantes de la ciudad. De tener una función curativa e higiénica, han pasado a ser una fuente de bienestar físico y psicológico. Budapest es la única gran metrópolis que disfruta sin salir de la ciudad de este formidable recurso.
El mercado del rastro de Budapest nació a mediados del siglo XIX con la subasta de los bienes confiscados a los patriotas húngaros que habían sido derrotados por el gobierno austríaco. Hoy es un frecuentado y popularísimo lugar de intercambio, donde se pueden encontrar con un poco de suerte antigüedades o piezas modernas a buen precio. La red de metro la constituyen 3 líneas que se cruzan en el centro de la ciudad en la parada de Deák Ferenc tér. Cogemos la línea 3 en la parada de Klinikák, recorriéndola hasta Deák Ferenc tér, donde hacemos transbordo a la línea 1. Pasadas 6 estaciones bajamos en la parada Húsok tere, donde empieza el gran parque de la ciudad. Városliget es el extenso parque urbano de Budapest, que data de mediados del siglo XIX, cuando la ciudad inició la tumultuosa expansión ligada a la industrialización del país. En su interior, las termas Széchenyi acogen con sus cálidas aguas terapéuticas a jóvenes, ancianos y familias enteras en búsqueda de momentos de bienestar y relax a un precio al alcance de todos. Desde los baños termales de Széchenyi nos dirigimos al parque de atracciones de Vidám. Atravesamos el parque Városliget y encontramos el castillo Vajdahunyad, que data del siglo XIX, a orillas de un pequeño lago. Y recorriendo su orilla llegamos de nuevo a la amplia Húsok tere, la Plaza de los Héroes. El elemento central del parque Városliget es el lago, en torno al cual hay un parque de atracciones, un circo, un zoo y un jardín botánico. Poco más allá se encuentra el castillo Vajdahunyad. La monumental Plaza de los Héroes une la avenida Andrássy, que viene del centro de la ciudad, con el parque Városliget. En el centro de la plaza está el monumento al milenario, un semicírculo de columnas que encierra un obelisco coronado por un ángel. A los pies del obelisco se encuentran las majestuosas estatuas ecuestres en bronce de Árpád y sus caballeros, míticos conquistadores magiares de Hungría. Entre las columnas hay estatuas de los reyes y de los políticos más insignes de la historia de Hungría, entre los cuales se encuentran San Esteban, quien introdujo el cristianismo en Hungría, y el rey Matías Corvino. En la rectilínea calle Andrássy destaca el grandioso Teatro de la Ópera, orgullo de la vida cultural de la ciudad.
El puente de las Cadenas, el primero en cruzar el Danubio, tiene una longitud de 375 metros y un ancho de 16. Lo sostienen unas cadenas fijadas en pilares de 48 metros de altura. Por su belleza y valor tecnológico, ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. El puente, proyectado a mediados del siglo XIX por dos geniales ingenieros ingleses, es hoy uno de los elementos más destacados del paisaje de Budapest. La vida nocturna de la ciudad, variada y alegre, le ha valido el apelativo de El París del Este. Gastronomía y restaurantes de lujo son desde siempre la joya de la corona de la metrópolis húngara. El más célebre entre todos los cafés-restaurantes, el New York, ostenta en sus salones la opulencia de los grandes palacios aristocráticos de fines del siglo XIX. Acoge a su clientela entre mármoles, espejos y la suave melodía de la música gitana. El plato nacional húngaro, conocido en el extranjero como goulash, es el purkul, un estofado de carne preparado con mucha cebolla, manteca y páprica. El goulash húngaro, en cambio, es simplemente un caldo con mucho sabor en el que se cuecen patatas y pasta. En la primera mitad del siglo XX, el café New York fue el punto de encuentro preferido por los intelectuales y periodistas, a los cuales, con el café con nata, se les servía la pluma y el tintero. El espectáculo que ofrecen los monumentos iluminados de noche es formidable. Con la música del violín de fondo no es difícil revivir escenas del legendario mundo de Matías Corvino, de los pachás turcos o de la corte de los Habsburgo. Los mercados de Budapest están estrechamente ligados a la vida cotidiana y son indispensables para entender los hábitos y los ritmos de la población. Las ricas tierras de la llanura húngara abastecen a la ciudad, que no ha tenido nunca carestía de alimentos, ni siquiera en los períodos más oscuros de su historia. Y en tiempos de globalización, los mercados siguen estando bien nutridos de los productos agrícolas que llevan a la ciudad fragancias y colores que ya hace tiempo que se han extinguido en otras capitales europeas. En la parada de Ópera cogemos la línea 1.
2 estaciones más tarde, en la parada de Deák Ferenc, hacemos trasbordo a la línea 3. Bajamos en la estación de Ferenc-Kürút, cerca del Museo de Artes Aplicadas. El Museo de Artes Aplicadas es el ejemplo más destacado del estilo secesión húngaro, emparentado con el Art Nouveau y con los análogos movimientos artísticos modernistas de Austria y Alemania. Se caracteriza por la extendida presencia de azulejos, de cerámica de colores y de decoraciones inspiradas en motivos populares húngaros, turcos y orientales. El museo fue proyectado y construido en el último decenio del siglo XIX por Udon Lechner, el más célebre exponente de este estilo. Las secciones más interesantes son las del mueble, la orfebrería, la cerámica y el cristal. El museo está estructurado en torno al gran salón de techo acristalado, rodeado por un sistema de pasillos y salas que albergan las colecciones. Uno de los puntos neurálgicos del tráfico de la capital es Ferenciek-tér. La plaza se caracteriza por 2 edificios, el Palacio Clotilde y el edificio de la Caja de Ahorros, ejemplos fascinantes del estilo ecléctico en boga en Budapest entre los siglos XIX y XX. La memoria histórica se mantiene viva gracias a la presencia de monumentos a los héroes y a grandes personajes húngaros. Desde Ferenciek-tér nos dirigimos hacia Váci Utca, principal vía peatonal de la ciudad, recorriéndola hasta la plaza Vörösmarty. La calle Dorothea lleva a la plaza Roosevelt. Váci Utca es la calle peatonal más frecuentada de Pest, a la que se asoman las tiendas y boutiques más elegantes tanto nacionales como internacionales. La calle está salpicada de fachadas de estilo ecléctico y secesión de fines del siglo XIX, pero hoy se caracteriza sobre todo por los edificios construidos en los años 70 y 80 del siglo XX, como el Taberna Hotel o el Shopping Center Fontana, delante del cual se encuentra la elegante Fuente de Mercurio. Váci Utca termina en la plaza Vörösmarty, el gran salón de la ciudad. En sus inmediaciones se encuentran todos los grandes hoteles construidos en los últimos 20 años, pero la plaza ha conservado el aspecto tranquilo de fines del siglo XIX. Donde empezaban las murallas medievales de Pest, hoy hay un monumento al poeta Vörösmarty, a cuyos pies los jóvenes realizan improvisados conciertos y cantan en los coros estudiantiles.
El lugar que mejor expresa el espíritu tradicional de la plaza es el Café Gerbaud, del siglo XIX, conocidísimo desde hace más de un siglo por su pastelería. Los hojaldres, los flanes, los pasteles de fruta, de crema, con castañas o semillas de amapola, son una tentación irresistible a la cual se suma un excelente café y el tranquilo ambiente centroeuropeo que se ha puesto irresistiblemente de moda. En la cercana Plaza Roosevelt, situada en un extremo del Puente de las Cadenas, se asoma el imponente Palacio Gresham. En una plaza adyacente se encuentra el Vigado, el más destacado de los edificios de estilo romántico húngaro, llamado así por la abundancia de motivos inspirados en la historia de la arquitectura nacional. El Vigado acoge los grandes eventos musicales nacionales e internacionales. En los alrededores de Budapest, donde el Danubio empieza a dibujar su gran meandro, se encuentra la pequeña ciudad de Szentendre, o San Andrés, una de las localidades turísticas más visitadas de Hungría. La alta calidad de su artesanía local hace de ella una meta importante para la compra de encajes, vidrios artísticos y artículos de piel. Szentendre también es conocida como la ciudad de los artistas, gracias a la presencia de una colonia de pintores y escultores que se establecieron aquí en los años 20 del siglo pasado. Entre las muchas galerías de arte y museos destaca la casa de Margit Kovács, una ceramista húngara desaparecida hace 25 años que consiguió unir con gran armonía el arte moderno y los motivos de la tradición naif húngara. Otro atractivo de la ciudad son las iglesias ortodoxas, construidas hace siglos por los serbios que se refugiaron en Szentendre, huyendo del dominio turco. Vistas desde el río, las casas de vivos colores y las iglesias de la colina componen un cuadro fascinante que el pasar de los siglos no ha alterado. La altísima Torre Blanca, utilizada en el pasado como depósito de agua, cubre el Gran Teatro de la Ópera, situado en el centro de la isla Margarita. Las fuentes de agua caliente de la isla, conocidas ya en tiempos de los romanos, hoy alimentan las termas de dos grandes hoteles modernos y la piscina municipal. La isla Margarita, totalmente cerrada al tráfico automovilístico, es el mayor parque de Budapest, donde se encuentran las principales instalaciones deportivas. Junto al puente de Margarita hay una gran fuente delante de la cual se encuentra el monumento, en forma de flor estilizada, inaugurado con motivo del aniversario del nacimiento de la ciudad a partir de la unión de Buda, Pest y Óbuda.
El Danubio, curso de agua internacional, constituye también un agradable paseo panorámico por el interior del centro de la ciudad. Las barcas turísticas organizan románticos paseos nocturnos para admirar los monumentos iluminados sobre la colina de Buda y la ribera de Pest. El futuro de Budapest está escrito en su nombre, que en húngaro significa horno de ladrillos. Crecer y regenerarse con la vitalidad y la fuerza que la han acompañado durante 1000 años.